Bien. Hola chicos, bueno, hoy vamos a empezar con el sistema nervioso, que sería uno de los tejidos que venimos viendo hasta ahora. Ustedes recuerden que vimos, así como en la introducción, una breve reseña de tejido epitelial, después vimos algo de tejido conectivo, donde Anabela también se extendió cuando habló de fascias, y también vimos tejido muscular. Y ahora nos queda el tejido nervioso, que este tejido, que cumple funciones integradoras básicamente de todos los sistemas o aparatos, constituye el sistema nervioso, ¿sí? Si nosotros vamos a la anatomía, el sistema nervioso o el tejido nervioso se divide en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y en todas sus subdivisiones. Yo este cuadrito no se los voy a leer porque ustedes ya de anatomía lo deben saber, pero bueno, lo pueden volver a ver en el Power las veces que quieran y pueden repetir las partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Una cosa sí quiero remarcarles, que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es sistema nervioso central. Tanto el encéfalo como la médula son centros integradores fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Bien. ¿Cómo definiríamos al sistema nervioso? Lo que dice en esta diapositiva es tal cual. O sea, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? Integra, coordina todas las funciones de todos los sistemas o aparatos que relacionan al organismo en su totalidad. Pero hay dos diferencias que tenemos que hacer. Un sistema nervioso se dedica a la vida de relación, o sea, a cómo nosotros nos manejamos en nuestro medio social, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros deportes, en nuestras salidas, todo aquello que me relaciona a mí con el medio ambiente tiene que ver con el sistema nervioso somático, o sea, con el sistema nervioso que se considera voluntario. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso que controla las funciones de nuestros sistemas o aparatos sin que nosotros nos demos cuenta. Porque si ustedes piensan, mientras estamos acá hablando, yo estoy haciendo la digestión de lo que comí hace una hora, probablemente los riñones están funcionando porque están recibiendo para filtrar el plasma y producir la orina, por otra parte estoy respirando, por otra parte el sistema cardiovascular me está llevando sangre a todos los sistemas y todos los aparatos para que funcionen, y lógicamente el sistema muscular me está activando junto con el sistema osteoarticular para moverme, para gesticular, y obviamente el sistema nervioso está controlando todo esto. Pero nosotros no nos damos cuenta de todas estas funciones que, paralelas a las voluntarias, se están realizando. Esas funciones que, paralelas a las voluntarias, se están realizando constituyen el sistema nervioso de la vida vegetativa o el sistema autónomo. Es el que establece el control de nuestro medio interno. Entonces, para empezar, tenemos desde la función dos sistemas nerviosos: el sistema nervioso somático, o mal llamado voluntario, y el sistema nervioso autónomo, o de la vida vegetativa, mal llamado involuntario. Esta clasificación es desde la fisiología, la anterior es desde la anatomía. ¿Entendido? Bien. Cuando se empezó a estudiar el sistema nervioso, se dieron cuenta que había, digamos, tres estructuras fundamentales que hay que detallar. Una es el sensorio, o sea, todo aquello que entra a nuestro sistema como impulsos sensoriales, ya sea gusto, tacto, vista, oído, etcétera, etcétera. La memoria, que es donde nosotros almacenamos nuestras experiencias de vida. Y por último, la motilidad, que está referida específicamente a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que controla todo lo que sea sistema nervioso somático.
acá no es mortilidad, es motilidad, perdón, hay que corregirlo. Estas tres fases de funcionamiento del sistema nervioso se usaron para crear las computadoras. ¿Por qué? La computadora tiene una unidad de procesos que recibe información ¿de dónde? Del internet, de los pendrive, de los discos, de Google, de donde ustedes quieran, recibe información. La PC, entonces, recibe esa información y la almacena en diferentes estructuras dentro de la máquina, ¿no es cierto? Y luego, cuando nosotros necesitamos esa información, vamos, tecleamos, primero la prendemos, a la computadora le damos el impulso eléctrico, que es fundamental, y luego tecleamos y buscamos esa información. Entonces, simultáneamente a este proceso, entonces, de recibe información, procesa y almacena y da respuestas, funciona también nuestro sistema nervioso. Por eso miren qué importante que es cuando se crea la computadora, con quién se compara para crear semejante estructura que hoy en día nos está ayudando a poder comunicarnos y aparte continuamente es un medio que ya está incorporado a nuestras vidas, ¿no? Entonces, acá tienen una anatomía macroscópica donde se ve un encéfalo y la médula espinal. O sea, el encéfalo, acá tiene el cerebelo y el tronco cerebral, y esto todo es la médula espinal. Se le han sacado los nervios raquídeos, ¿sí? Este color así amarronado que tiene es por la fijación en formol. Cuando uno saca piezas de anatomía o de una autopsia para poder estudiarlas y mantenerlas en el museo, hay que fijarlas en formol. Y este es el color que tiene una vez fijado. Es como si el formol cocinara el tejido, para que tengan una idea, ¿sí? Y acá tenemos el corte del encéfalo, donde se puede ver bien que esto sería frontal, esto sería occipital, acá está el cerebelo, acá está el tronco, acá estaría la protuberancia y acá estaría el bulbo raquídeo. Y el hemisferio que tendría acá sería el hemisferio derecho. Y esto que ustedes ven acá en el medio sería el tálamo, el hipotálamo, y por aquí abajo estaría la hipófisis. Es muy importante también decirles que acá en estos espacios están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y este es el cuarto ventrículo, o sea, las cavidades intraencefálicas. Esta es una fotografía de una resonancia magnética que se las muestro todos los años para que ustedes vean que la misma imagen que la vemos en fresco en un encéfalo que ha sido extraído probablemente de un proceso de autopsia, ya fijado, por eso tiene ese color amarronado, lo mismo se ve en una resonancia magnética. Por eso es tan maravilloso este método que realmente saca una fotografía de lo que es el sistema nervioso. Fíjense que se ve perfecto acá el tálamo y el hipotálamo, acá se ve todo lo que sea protuberancia y bulbo, acá se ve el cuarto ventrículo, acá se ven los ventrículos laterales y el tercer ventrículo que estaría por acá, y acá se ve el conducto del epéndimo, ¿sí? Que es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo para a lo largo de toda la médula espinal. Y otra cosa que se ve muy bien es la calota craneana, ¿sí? Donde se ven los espacios entre la calota y el borde encefálico, donde estaría la dura madre, o sea, las meninges encefálicas. Bien. Acá es la misma fotografía que la anterior, pero del hemisferio opuesto. Este sería hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo el frontal acá y el occipital acá. Cerebelo, protuberancia y bulbo, hipotálamo y tálamo, tercer ventrículo, ventrículos laterales y el cuarto ventrículo que estaría acá, ¿sí? Entonces, recordando que por estos canales y por estos ventrículos circula el líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer una relación con las células que revisten estas cavidades del tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ventrículos laterales. Son estas células que ustedes ven aquí abajo. Estas células son células de tipo epitelial. Epitelial.
Recuerden que cuando se va formando embriológicamente el sistema nervioso, es un tubo neural. Este tubo neural tiene contacto con la parte externa o el ectoblasto del embrión, o el epiblasto también lo pueden decir si quieren. Eso sería la parte más externa del embrión. Entonces, este tubo se invagina y deja adentro las células de origen epitelial, que serían estas que están acá. Luego el tubo se cierra. Primero se flexiona y luego se cierra. Y cuando se cierra, este tubo queda sin tener contacto con el exterior. Por eso, todos estos ventrículos que ustedes ven acá están metidos en el interior de todo el sistema nervioso central, en el interior del encéfalo, en el interior del tronco cerebral y en el interior de la médula espinal. ¿Y qué células lo van a revestir? Si era epiblasto o ectoblasto, lo que estaba en la capa superior, y es lo que se invagina para después formar el tubo neural, estas células son células epiteliales. Células epiteliales como las células que revisten los tegumentos, pero en este caso tienen una función especial que es revestir todos los canales dentro del sistema nervioso central. Estas células se llaman ependimarias, y se ve bien que son epiteliales porque son células regulares en tamaño y forma, unas al lado de la otra, muy regulares. Y por debajo van a tener tejido de tipo conectivo y después van a tener parénquima de tipo del sistema nervioso, obviamente, de la glía del sistema nervioso. Bien. ¿Por qué es importante que estemos hablando de estas celulitas y del líquido, que acá se ven unas gotitas del líquido cefalorraquídeo? Porque estas células que están revistiendo justamente el epéndimo, el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, asociadas a vasos sanguíneos que vienen del tejido conectivo, forman el líquido cefalorraquídeo por filtración del plasma sanguíneo que llega por el tejido conectivo a nutrir estas células, que por sí solas, estas células, si no les llega vascularización, no tienen nutrientes. Entonces se filtra a este nivel ese plasma sanguíneo y se forma el líquido cefalorraquídeo. La estructura se llama plexo coroideo, y el plexo o los plexos coroideos no están ubicados solamente en un lugar en el sistema nervioso central. Están ubicados en tercer ventrículo y ventrículos laterales, ahí a mayor predominio para formar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿quién forma el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. ¿Cómo están formados los plexos coroideos? Por vasos sanguíneos provenientes del tejido conectivo y estas células que son las células ependimarias que filtran el plasma hacia las cavidades ventriculares. ¿Entendido? Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se forma continuamente lo vamos renovando. Bien. ¿Qué tenemos que ver cuando nosotros hacemos un corte del encéfalo? Si hacemos un corte del encéfalo, desde, digamos, los cortes anatómicos normales, hay dos cortes. Este es el corte de Charcot y el otro es el corte de Fletching. El de Charcot es el más utilizado para poder estudiar bien la anatomía. ¿Y qué es lo que nosotros, como al introducirnos a la fisiología del sistema nervioso, tenemos que saber? ¿Qué significa la sustancia gris y qué significa la sustancia blanca? La sustancia gris representa a los núcleos y a los cuerpos de las neuronas. En cambio, la sustancia blanca son los axones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un cuerpo neuronal acá, ¿no es cierto?, en este área temporal, ¿no es cierto?, derecha, en esta sustancia gris, que es cortical. Tengo un cuerpo neuronal acá y me tengo que comunicar con estos núcleos grises que forman una estructura muy conocida que sería el tálamo, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que dirigirme a través de la sustancia blanca por axones y hacer sinapsis en el tálamo. Y si después me quiero comunicar con los núcleos caudados, putamen y pálido que están acá,
tengo que pasar por la cápsula interna y llegar hasta el tálamo. Entonces hago otro circuito. Entonces, resumiendo, los cuerpos neuronales siempre van a estar en la sustancia gris. Por ejemplo, entonces, acá en la zona cortical, en los núcleos putamen pálido y caudado, y en también en el tálamo. Y acá está la sustancia gris, la sustancia negra y la sustancia roja, que también tienen cuerpos neuronales y se consideran los núcleos de la base. ¿Entendido? Esto sería ventrículos laterales y tercer ventrículo, y acá estarían los plexos coroideos que forman el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa con la médula espinal? La médula espinal también es, dijimos, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Es centro integrador. Entonces también va a tener sustancia gris y sustancia blanca, pero va a ser de localización invertida respecto al encéfalo. Voy a encontrar la sustancia gris formando esta H en el medio, con una parte más delgada y como si fueran alas hacia arriba o a la zona posterior, y en la parte anterior voy a encontrar estas ramas más anchas. Entonces, todo esto es sustancia gris, unidas en el medio por también una franja medial de sustancia gris, y en el centro está el conducto del epéndimo. Entonces, todo esto que es sustancia gris, y está muy bien representado en el dibujo, está formado por cuerpos neuronales. ¿Ven? Todos estos puntos serían los cuerpos neuronales. Entonces, si yo ya sé que la sustancia gris en la médula está dispuesta como en una H en la parte central, todo el resto de la médula es sustancia blanca. Y entonces en todas estas áreas, ¿qué va a haber? Va a haber axones de neuronas que suben y bajan, que suben y bajan. Recuerden que la médula espinal tiene numerosas vías que suben, numerosas vías que bajan, y ese va a ser el camino por donde van a ir, por la parte posterior, por la parte lateral, por la parte anterior, según sea la vía que ustedes estén estudiando. Y fíjense, acá se ve perfecto la sustancia gris, si bien es un dibujo, pero se puede apreciar. Por ejemplo, esta sería una neurona, esta sería otra neurona, y estas son otras células de la glía. También se ven algunos axones, pero no es lo que predomina en la sustancia gris. En cambio, en la sustancia blanca, lo que se ve, fíjense, son puntitos. Un puntito al lado del otro, y alrededor parece que tuviera un área blanca. ¿Qué son? Los axones cortados de través. Yo siempre les digo a los chicos que si tomo una serie de lápices, ¿no es cierto? Los tomo hacia, a ver si los puedo enfocar acá, ¿no es cierto? Y los corto de través, lo que voy a ver es esto, a ver si ustedes lo ven bien, serían los puntos, hay dos rojos y uno negro, que serían los mismos puntos que se ven, ¿dónde? Que se ven en este dibujo, ¿entendido? Es lo mismo también, yo doy el ejemplo, si ustedes toman un paquete de fideos Don Vicentes y lo cortan por el medio, abren el paquete, van a ver todos fideos cortados de través, que son esos puntitos que tienen la sustancia blanca. Y es blanca porque tiene mielina, ¿entendido? Bien, entonces hasta ahora vimos que era la sustancia blanca, que era la sustancia gris, dónde está ubicada en el encéfalo y dónde están ubicadas en la médula espinal. Acá es otro dibujo que se ve en un esquema, quizás se ve mejor que en el anterior. Fíjense, acá está el límite entre ¿qué? Entre sustancia gris, que tiene los cuerpos neuronales, que miren qué bien que se ven las neuronas, y la sustancia blanca, que es esta que está acá, que tiene estos axones, que si ustedes ven acá se ven mejor, los puntitos y el área blanquecina alrededor. Los puntitos y el área blanquecina alrededor. El puntito sería el axón y lo blanco sería la mielina. Y es otra vez el dibujo que ustedes ven ahí de una médula cortada de través, donde se ve la parte posterior, que ahora podemos agregar que es la sensitiva, y la parte anterior, que es la motora. Muy bien. Y llegamos a la estrella del sistema nervioso, que es la neurona. Esta es una neurona extraída de una fotografía de un preparado de histología,
donde la neurona fue teñida con una técnica de plata. Las técnicas de plata que se han usado para el sistema nervioso son muchísimas, pero nombrando a Ramón y Cajal, fue él el que primero y el que más investigó sobre cómo teñir las células del tejido nervioso, y se destacó en la tinción justamente de las neuronas. Por eso, y por otras cosas más, le dieron un premio Nobel, ¿no? Y por eso siempre yo lo nombro a Ramón y Cajal, porque me parece que, bueno, la gente que dejó, los médicos en este caso, que dejaron parte de su vida en la investigación, merecen, ¿no es cierto?, ser nombrados. Si ustedes ven este dibujo, el cuerpo neuronal estaría aquí, y todo esto sería un axón, ¿sí? Esto que se ve acá arriba serían las dendritas, ¿sí? Todo esto es dendrita. ¿Y dónde está la neurona? Está en las células de soporte del sistema nervioso, que son las células de la glía. Pero miren qué hermosa que se ve. Y ahora vemos un dibujo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las partes de la neurona. Nosotros decimos que la neurona es la mínima, escuchen bien lo que dije, la mínima unidad estructural y funcional del tejido nervioso o del sistema nervioso. ¿Por qué digo la mínima? Porque la neurona representa, sí, la unidad funcional mínima, pero para poder funcionar necesita de más neuronas, ¿entienden? Por eso no se la define como la unidad funcional en su totalidad, sino como la mínima expresión de esa estructura morfológica, funcional del sistema nervioso. ¿Quedó claro esto? Después, cuando vayamos adelantando, nos vamos a dar cuenta por qué se los digo. ¿Qué tenemos que describir en la neurona? El cuerpo o soma, el cuerpo o soma citoplasmático tiene la propiedad de tener un aspecto estrellado por los filamentos que tiene el citoesqueleto y que le dan esa forma así de estrella. Dentro del citoplasma se encuentran los corpúsculos de Nissl. En esta fotografía muy bien no se ven, o no los dibujaron, en realidad serían como gránulos bien basófilos que representan al retículo endoplasmático rugoso. En el citoplasma va a haber mucho retículo endoplasmático rugoso, va a haber aparato de Golgi abundante, va a haber cantidad importante de mitocondrias y obviamente otras organelas como las que nombramos cuando vimos célula. Pero ¿por qué remarco esto de que hay retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y mitocondrias? Porque la neurona forma los neurotransmisores del sistema nervioso. Entonces, es importante recordar que estas organelas tienen que estar presentes y que tienen que recibir el combustible necesario para poder trabajar a través del ATP, para poder sintetizar los neurotransmisores. ¿Entendido? La neurona sintetiza los neurotransmisores. Muy bien. ¿Qué otra cosa vemos en este cuerpo? Que hay como unas estructuras cónicas que se llaman conos axónicos. Acá se ve el cono axónico y se ve desprendiéndose de él el axón, ¿no es cierto? El axón que termina en el terminal sináptico, botón sináptico, y también en algunos libros le dicen bulbo, que a mí esa palabra no me gusta para hablar en neurona, pero bueno, está en los libros, así que ustedes lo pueden utilizar. Y por otro lado, me olvidé de decirles que toda esta cabellera que tiene alrededor la neurona son las dendritas. ¿Entendido? Entonces, las dendritas, el cuerpo o soma, el cono axónico, el axón y el terminal sináptico. El núcleo, que generalmente es uno, con un nucleolo evidente. Y las organelas que les nombré, remarcar el retículo endoplasmático rugoso, que se llama corpúsculos de Nissl. Nissl se escribe N-I-S-S-L. ¿Entendido? Bien. Cuando esta neurona recibe un estímulo, el estímulo siempre va a entrar, en este caso, por este dibujo, por las dendritas. El estímulo nervioso llega por las dendritas. Se procesa en el soma y luego sale por el axón y termina
en el terminal sináptico para pasar a otra neurona. Ese sería el recorrido de ese estímulo nervioso que para poder recorrer todo esto necesita transformarse en un potencial de acción que ya vamos a ver qué es. Bien, entonces la neurona, ¿qué es? Es la mínima unidad funcional. Y ahora, a colación de eso, viene este cuadro por el cual les digo lo siguiente. En los niveles de organización, para que el sistema nervioso pueda funcionar, el más bajo es el arco reflejo. ¿Y qué es el arco reflejo? El arco reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Entienden por qué les aclaré lo de neurona? Porque a veces cuando preguntamos y decimos ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Todos dicen la neurona. Sí, la neurona es la estructura mínima, pero una neurona sola no hace nada. El arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? El arco reflejo está formado por tres partes. Una parte sensitiva, un centro integrador y una parte motora. Si yo recibo un pinchazo en mi mano, inmediatamente ese estímulo viaja por vía nerviosa y llega ¿a dónde? Como estoy en el brazo, va a llegar a la médula espinal. En la médula espinal se procesa la información y sale la respuesta por vía motora al mismo lugar donde se hizo el estímulo y se produce la contracción. Ese es un arco reflejo, la entrada de un estímulo, la integración y la salida de una respuesta. ¿Entendido? Ese es un típico arco reflejo motor voluntario. Y esa es la unidad funcional del sistema nervioso. Así funciona el sistema. Recibiendo un estímulo, lo transforma en potencial de acción, lo integra y emite una respuesta. Bien, ahora miren lo que dice el cuadro. En el cuadro de niveles de organización, aparte del arco reflejo, yo tengo que el arco reflejo es lo más básico y lo más elevado, digamos, de la respuesta son las respuestas conductuales. Pero en esta interrelación entre arco reflejo y respuesta conductual, miren quién interviene, el sistema endocrino. El sistema endocrino, chicos, no se puede separar hoy día más del sistema nervioso. Por eso hablamos de sistema neuroendocrino. ¿Y cómo va a intervenir el sistema endocrino en una respuesta conductual? Por las emociones. ¿Entienden? A través del sistema límbico yo puedo tener un estímulo, puedo procesar una información y después puedo obtener una respuesta, pero modificada o no por esa emoción. Perdonen que voy a tener que cortar un minutito.